Metieron también, la Cámara de Diputados metió también a los descendientes, ¿no? Está bien, pero lo importante fue reconocer el derecho para la concubina y el concubinario. Por favor, compañero. Por supuesto. Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere, inciso A, la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ratificada ante el ejidatario público. Inciso B, la notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y a los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberá ejercerse dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará el derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresa por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional y, inciso D, dar aviso por escrito al comisariado ejidal. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional procederá a inscribirla y expirar los nuevos certificados parcelarios, cancelado los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Gracias. Se dieron cuenta que el artículo 80 dice: podrá enajenar a otro ejidatario o vecindado. ¿Sí? Vean ustedes que la enajenación de la que hablamos primero, cuando ya tengo el dominio adoptado, el dominio pleno adoptado, yo le puedo enajenar a cualquiera. Y en este caso, como se trata de los derechos que tengo sobre la parcela, solamente se los puedo enajenar ¿a quién? A otro ejidatario o a otro vecindado, y dice del mismo núcleo de población. ¿Qué quiere decir? Que no puedo llegar con un ejidatario del ejido de enfrente a decirle: te vendo mis derechos. Tengo que hacer la venta con un ejidatario del mismo núcleo de población, que es sinónimo de ejido. ¿De acuerdo? Entonces, primer requisito, solamente al ejidatario o avecindado del mismo núcleo de población. Segundo, hay un derecho del tanto. Les contaré que antes de la reforma, este artículo decía, muy similar al que comentábamos hace rato, que tienen derecho de preferencia para adquirir o derecho del tanto para adquirir la esposa, los hijos, en ese orden. Más o menos lo que decía. Y entonces, ¿qué hacían los ejidatarios que querían vender? Tenían que notificarle a la esposa y a los hijos. Pero la esposa y los hijos, normalmente, si el ejidatario no tiene recursos, pues posiblemente la esposa tampoco los tenga y posiblemente los hijos tampoco. Entonces vienen con esta reforma y dicen: mira, no te preocupes, para hacer las cosas más fáciles y que haya más seguridad en estas transmisiones, ese derecho lo vamos a respetar, vamos a incluir a la concubina y al concubinario. En ese orden, entonces, cónyuge, concubina, concubinario, descendientes, los hijos. ¿Quién? ¿Me falta alguno, compañero? Hay hijos. Entonces, en ese orden. Perfecto. ¿Qué les vas a notificar? Pues que vas a enajenar. ¿Cómo? Muchos decimos, la notificación tiene que ser igual que en el derecho civil. ¿A quién le vas a enajenar? ¿En cuánto vas a enajenar? ¿Y cuáles son las condiciones de la enajenación? ¿No? Mínimo para que sea un derecho, una notificación adecuada del derecho del tanto. Bien. Pero surge aquí una figura interesantísima que dice: podrá renunciar anticipadamente. Claro, muchos civilistas se quedaron sin cabello. Muchos civilistas sostienen que no es posible renunciar anticipadamente el derecho del tanto. Y la razón es porque no puedo renunciar lo que no conozco. No sé en qué sentido será el derecho del tanto y no puedo renunciarlo por anticipado.
Es una verdadera locura pensar que se puede. Otros dicen, no, pues claro que se puede. Claro que se puede, sobre todo tratándose de copropiedades, que es donde más se da, porque lo que estamos haciendo es evitando los conflictos. Si tú tienes interés en comprarme, me vas a comprar en las mismas condiciones que cualquier otro. Pero no puedo, o no es conveniente, dejarme atado a que tengo que notificarle a todos. Imagínense que todos nosotros somos copropietarios pues, de este lugar. Notifícale a cada uno el derecho. Puede ser bastante complicado y puede ocasionar muchos problemas. Mejor, entonces, desde hoy nos autorizamos todos nosotros a llevar libremente la enajenación. De hecho, estamos renunciando al derecho del tanto. Entonces, ¿se puede o no se puede? La discusión continúa, y en materia agraria se fueron mucho más allá, porque dijeron, mira, estos, la esposa, la concubina, el concubinario, los descendientes, tienen derecho del tanto, pero pueden renunciar anticipadamente. Y no solamente van a renunciar anticipadamente, sino que lo van a poder hacer ante fedatario. Ahora sí digo fedatario, ¿verdad? Ante fedatario. Y para que quede más claro, esa renuncia hecha ante fedatario, ante testigos, ante dos testigos, o ratificada ante fedatario, si es o, ¿verdad? Y la de fedatario, de dos testigos e inscrita. Bueno, es ante dos testigos, y además, para que no haya dudas, lo vas a inscribir. ¿Dónde? Pues en el registro agrario. Ahora la pregunta sería, ¿esta renuncia es por cualquier enajenación? ¿O esta renuncia es respecto del derecho del tanto que me estás comunicando? Voy. Yo decido hoy vender mi parcela y el precio de mi parcela son 100 pesos. Mi esposa tiene derecho o mis hijos tienen derecho, ¿verdad? Voy y les digo, oigan, voy a vender, tienen X días para decir si compran o no. O mejor los llevo con el registro agrario y les digo, a ver, voy a vender en 100 pesos esta parcela. Renuncien de una vez y lo inscribimos. ¿Y si la vendo en 200 pesos? ¿O si la vendo en 50? ¿Me entienden? ¿A qué renuncian? ¿A un aviso? ¿A un caso específico? ¿O renunciaron para cualquier caso de enajenación? Porque si es para cualquier caso, que es donde estaría la lógica de la inscripción, yo creo que el legislador perdió el tiempo diciendo todo lo que dijo en la primera parte, ¿no? ¿Para qué quieres derecho del tanto? Si es renunciable para todas, inscríbelo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero decir que tienen derecho la esposa, los hijos, la concubina, el concubinario, en ese orden que tienen 30 días u 8 días para decir si aceptan o no? Simplemente decir, es válida la renuncia al derecho del tanto siempre y cuando esté inscrita, punto. ¿Para qué se complicó la existencia con la redacción del 80? Pero si no, no nos hubiera dado oportunidad de platicar con ustedes. Les recomiendo del artículo 80 en la revista del Colegio de Notarios del Distrito Federal, la revista número 8 o 9, tiene un análisis precisamente del artículo 80, y el breviario número 1 del Colegio de Notarios del Distrito Federal es sobre materia agraria y se llama La actividad notarial en el nuevo derecho agrario. Se las recomiendo como lectura así muy general, porque eso luego nos ayuda
a resolver alguna consultita, porque ya ven que a los abogados todo el mundo nos consulta luego cosas tan raras que dice uno, espérate, ¿no? El clásico, déjeme estudiarlo, para no responder inmediatamente y quedar mal. Bien, vimos entonces el derecho para enajenar, ¿sí? Que se puede enajenar, bueno, que hay obligación de notificar aun cuando tengas ya adoptado el dominio pleno y siempre que se trate de la primera enajenación. Existen dos circunstancias ahora bien interesantes respecto de las enajenaciones. La enajenación que se hace de la parcela no genera impuestos sobre la renta. La primera enajenación de la parcela no genera impuestos sobre la renta, disposición expresa de la ley agraria. ¿Sí? Y sí genera los derechos locales, impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Discusión que se ha dado es si la parcela cuando se vende tiene que ser precisamente las 4 hectáreas o 5 hectáreas o el número de hectáreas que tengamos. Sostenemos muchos que no, que si yo tengo una parcela y obtengo un permiso de subdivisión o lotificación, cada lotecito que salga, que estoy enajenando, es la parcela. No son 50 enajenaciones ni 10 enajenaciones, es una sola porque es la parcela. La parcela está dividida, no son parcelas distintas. ¿Okay? Pueden seguir cualquiera de los dos criterios. Y la enajenación de los derechos a los que se refiere el artículo 80, esa no está grabada. No se graba porque el ejidatario como tal no es sujeto de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo enajenar mis derechos siguiendo las reglas del artículo 80 y en esas condiciones no pagaré impuestos. ¿De acuerdo? Si yo adquirí la parcela por sucesión y la voy a enajenar, o la adquirí por donación y la voy a enajenar, esta enajenación sí causa impuesto, porque es la segunda enajenación. Para efectos fiscales se considera como primera enajenación la transmisión por la sucesión, ¿sí? O la donación. La que hizo el ejidatario fue la primera enajenación y la que va a ser el donatario o el que adquirió por sucesión es segunda enajenación. En ese caso sí causa impuesto y el impuesto se calcula conforme al valor de avalúo referido a la fecha de expedición del título de propiedad. Entonces, primera enajenación no causa, segunda enajenación, y dentro de estas está la enajenación que haga el heredero o el donatario, sí genera impuesto y es con esa base. ¿Estamos bien hasta ahí? Por último, de los órganos del ejido. Habíamos visto que como cualquier persona moral tiene un estatuto, tiene una asamblea que es el órgano máximo, ¿sí? Y tiene entonces también un instrumento para actuar con la representación del ejido, y este es el comisariado ejidal. Comisariado ejidal que se forma por presidente, secretario y tesorero. Estas tres personas, las tres, tienen la representación del ejido, no una, las tres. Así que cuando yo quiero notificar al ejido de cualquier cosa, tengo que notificarle a estos tres sujetos.